3:7. Cuando todos lo tengan, fuerte amén. Dios bendiga la visita que se encuentra aquí en medio nuestro. Bendiga a cada ministro, ministra. Dándole gracias al Espíritu Santo que me ha tomado una vez más instrumento para llevar esta palabra. Me ha tomado como el paso de esta noche. Amén. ¿Todos lo entienden? Leemos bajo la palabra, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Amén. Pueden sentarse. Nuestra hermana Gloria. El Señor toma control de mi ser. Amén. Esta palabra lleva por título: ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Amén. Esta es la pregunta que ha martillado la mente de muchas personas. Mientras transitan por el oscuro, interminable valle de aflicción, como bien lo leímos, Éxodo 3:7. Pero esta palabra me lleva al contexto en Éxodo 2, del 23 al 25. Se lo leo para que puedan entender un poco más el mensaje. Leo palabra, así dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. El 24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Leemos el 25: y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Amén. Una de las cosas que esta palabra me dio una enseñanza a mí fue porque me remontó desde mi niñez hasta ahorita. Voy a abrir un pequeño testimonio de mío, pues, para ser un poco breve. Cuando aproximadamente yo tenía 9 meses de nacido, mis padres con unos vecinos se fueron a lo que llaman del río un domingo, a la vía Naricuara, ¿verdad? Los cuales se echaron sus traguitos, y de retorno, ahí donde llaman la curva de la Polar, que llaman la curva de las antiguas Palomas, allí el volteo tomó la curva muy rápida, lo cual dentro del vehículo, en la parte de delante, venía yo con mi mamá, y mi papá venía en la parte de atrás del cajón. Y en esa curva el chofer venía un poco ebrio, no se percató la velocidad, lo cual el volteó, impactó tan fuerte que mi persona y mi mamá salimos por el parabrisas, teniendo yo 9 meses nacido. Imagínense que el Señor me recordó en ese entonces que sí, Él estaba conmigo, porque fue sobreviviente tanto mi mamá como yo. Mi padre falleció en el incidente, pero para la gloria de Dios, eso fue una de las cosas que el Señor me recordó. De mi niñez, Él estaba conmigo. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que recordar que Dios siempre está en el momento preciso, aunque nosotros no lo vemos. Amén. Una de las cosas y la manera como Dios se ha movido en la historia, buscando al hombre en su condición perdida, hasta llenarlo con sus bienes eternos, muestra
cuando le importa a Dios el dolor del ser humano. Por otro lado, si comparamos nuestro sufrimiento con el de Él, tenemos que concluir que nadie ha sufrido más que nuestro Padre Cristo, nuestro Padre Celestial. Amén. Ninguno ha pagado un mayor precio por enfrentar el pecado como lo ha hecho Dios. Nadie se ha entristecido más por el dolor de una raza desarraigada como nuestro Dios. Amén. ¿Quién puede comparar el sufrimiento con aquel que pagó por nuestro pecado en el cuerpo crucificado de su propio Hijo? Nadie ha sufrido más que aquel que cuando envió a su Hijo, por nosotros, nos amaba y nos ama. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Una pregunta que nos hacemos nosotros quizás en nuestros momentos de que estamos en las pruebas, en las dificultades, en las adversidades que siempre pasamos, porque todos pasamos alguna adversidad. Él está allí, donde siempre Él está. Es verdad que a veces pareciera que Él se desentendiera de nosotros, del sufrimiento, como se ve en el caso de Job o del apóstol Pablo. Pero de acuerdo a los resultados, esa es la manera como Dios trabaja en el carácter y cómo puede utilizar la situación para bendecir abundantemente. Amén. De modo pues que el sufrimiento no le es indiferente. En el presente pasaje tenemos a un Dios que hace presente cuando su pueblo está pasando por las más duras pruebas y adversidades y esclavitud. Hay una serie de versos que nos muestran la actividad de Dios para indicarnos dónde está mientras su pueblo sufre. Como punto número 1 tenemos el clamor del sufrimiento sube a la presencia de Dios. Eso lo vemos en el verso 23. El estado exclamativo aprecian al que se ha afrentado Israel en Egipto. Tuvo que ser uno de los peores que la raza humana y algunos hayan experimentado en la historia. Si se toma en cuenta que el rey bondadoso y sensible que surgió en Egipto había muerto unos 400 años atrás, se levantaron después de él muchos reyes insensibles y luego amenazaron de representaba Israel para los egipcios debido al crecimiento y pobreza y progreso. La mano con que fueron sometidos tuvo que ser férrea e inclemente, de modo que en su amarga servidumbre los israelitas clamaron pidiendo auxilio. Ese clamor llegó hasta el cielo, como dice el verso 23. Lo que pasó el pueblo de Israel en Egipto nos recuerda que este es un mundo de clamor. Muchos de los clamores vienen como resultado
de alguna terrible esclavitud, de la que se espera salir con prontitud. Desesperación. Ejemplo: el enfermo clama para que se le calme o se le quite el dolor. El preso clama por querer quedar libre de su prisión. El hombre o mujer clama para quien quedar libre en alguna prisión indebida. Hay clamores en la familia por la actitud de infidelidad de algunos cónyuges. Hay padres que están clamando por la actitud desobediente de los hijos. ¿Cuántos padres claman aquí por sus hijos? Amén. ¿Qué decir de los clamores que produce el hombre en tantas partes del mundo? El clamor por falta de justicia oprimida. Amén. Una pregunta: ¿sabe usted cuántos padres todos los días desgarran su corazón porque su hijo fue víctima de la violencia y vive en nuestro mundo? Todo esto hace también que se levanten todos los días diferentes clamores por una continua misericordia divina para con este mundo lleno de tanto dolor y violencia. Pero tenemos también que clamar que muchos de estos clamores no siempre son dirigidos al Señor. La verdad es que hay gente que prefiere buscar otros intermediarios o otra forma en su clamor antes que a buscar a Dios. El mismo pueblo de Israel pasó por esta etapa. Gemían entre ellos mismos. No se nos dice que hayan clamado a Dios. Sin embargo, su clamor llegó a la presencia, y es que el clamor de un corazón sencillo y humilde, que se dirige a Dios sin reclamo ni exigencia, sino más humillación, serán que llegue el clamor hasta la misma sala de la presencia divina que siempre habrá en los cielos abiertos para que Él clame en su presencia. Como segundo punto tengo: Dios oye las angustias de los que claman a Él. Y oyó Dios y gemió el gemido de ellos. No hay una palabra que pudiera explicarse a Dios en su capacidad de oír, a la que pudiéramos llamar omnioyente. Así como decimos, sabe omnipresente, para destacar que Él todo lo sabe. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sin embargo, su omnipresencia hace posible que Dios escuche los clamores en cualquier lugar del mundo y cualquier tiempo que suceda. En ese lenguaje que la Biblia es presente acerca del Dios, sus oídos no son sordos, ni han perdido audición. Con los años, Él ha oído siempre. Es Él el único que tiene la capacidad de oír el clamor del alma que no grita, o el gime del espíritu que no oye. Él es el único que tiene la capacidad de oír los gritos del silencio. Cuando Dios llama a Moisés como libertador de su propio pueblo, le dijo:
que él ya había oído el clamor de Israel a causa de sus exactores, y que había descendido para librarlo. Eso lo leímos en Éxodo 3:7. De modo que ningún grito o angustia o dolor o tristeza quede fuera de su alcance. Amén. Cuando los escritores sagrados escribían a los hacedores de ídolos su falta de poder que estos tenían para hacer algún milagro, destacaban de ellos lo siguiente. Lo podemos ver en el Salmo 115, 5. Gloria a Dios. Amén. Dice así: tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no soplan; manos palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con garganta; semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Amén. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando nuestro Dios, cuando el hombre que le ama, le busca, le clama a Él. Su petición no son archivadas como tantos clamores que quedan sin respuesta. En el mundo podemos verlo en el Salmo 34:17. Dice así: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Cuando el hombre se dispone en buscar de corazón, lo encuentra. Su oración no queda sin respuesta. De esta manera la confirmó David cuando, hablando de su propia experiencia, dijo en el Salmo 34, del 34 leemos el 4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El 6: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén. Dios siempre oye, solo que su respuesta está condicionada al propósito mismo que Él trabaja en cuanto a nuestras propias vidas. Por tanto, Él puede responder diciendo así: sí o no, o espera. Como punto número 3 dice: Dios se acuerda de las promesas hechas. Eso lo vemos en el Salmo 20, verso 24, el mismo Éxodo 2:24. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En el estado de angustia de su pueblo esclavizado, se dice que Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál fue ese pacto? ¿Cuál fue esa promesa? Dios le había dicho a Abraham que haría de él una nación tan grande como la arena del mar, y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Isaac fue el hijo de esa promesa. En él cumplió el primer pacto, un hijo con Abraham, cuando éste salió de la tierra de su parentela, luego con Jacob, su familia
se formarían los 12 tribus, las 12 tribus de Israel, y de ellas el pueblo que ahora está listo para ser liberado por Dios. En el pacto hecho a sus antepasados, Dios le había asegurado que ellos no permanecerían como esclavos por siempre. Ahora Él se ha acordado de aquella promesa y se dispone a cumplirla. Amén. Con Dios tenemos más que absoluta garantía del cumplimiento de sus promesas. Debemos entender que Él debe acordarse de Dios. Aquí te equivale el olvido del propio ser humano. Sería insaciable, incansable pensar que a Dios se le pueden olvidar sus promesas, como lo hacemos nosotros. Sin embargo, si hay una sola cosa que Dios olvida, es aquello que tiene que ver con nuestro pecado. Malaquías 7:18 dice: que Dios que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Amén. Qué extraordinario es nuestro Dios. No olvida ninguna de sus promesas, pero sí olvida nuestro pecado. Si lo confesamos, Él nos puede perdonar. Amén. Porque quizás nosotros nos vemos así muy bien por fuera, pero quizás llevamos en nuestro corazón alguna raíz de amargura, algún pecado contra nuestro hermano, que no lo reconocemos delante de Dios, pero Dios sí lo conoce. Lo que tenemos nosotros es que dárselo a Dios para nosotros quedar libres, como este pueblo de Israel quedó libre de la esclavitud de los egipcios. Amén. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Esa es la pregunta que nos hacemos cuando pasamos tribulación. Él está allí, mi hermano, listo para cumplir sus promesas. Ningún dolor o angustia o pena pasa sin que Él no se dé cuenta. Lo que ha prometido lo cumplirá. En este texto, como nos confiere una gran confianza, Dios es el Dios del pacto, es el Dios de verdad. Y muchas veces el hombre los ha quebrantado. Pero la fidelidad de Dios está fiel, siempre allí. Ha sido firme en el cumplimiento de tales promesas. Este es el más poderoso pensamiento mientras pasamos por nuestro valle de la sombra de muerte. La más grande promesa es que Él estará siempre con nosotros. Amén. Hoy, en esta verdad maravillosa, el sufrimiento humano despierta en nuestro Dios más incomparable compasión y amor por sus hijos. Dios no desatiende en nuestro ambiente. Él se acuerda que solo somos polvo y viene a nuestro encuentro desde donde está Dios.
mientras sufrimos. Está más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. Conclusión. Bien vale la pena citar lo que dijo el salmista, quien en su momento de angustia se hizo las preguntas propias de un ser humano cuando pasa por estos momentos, los que nadie quisiera pasar. ¿Dónde está Dios mientras se sufre? Está más cerca de lo que podemos imaginar, solo que en el lugar de huir hacia otro sitio, vayamos a Él, a sus brazos. Estamos protegidos y bendecidos cuando buscamos su presencia, cuando nos humillamos delante de Él con un corazón humilde, sencillo, sin arrogancia, sin rebeldía. Cuando estuve analizando este texto, conseguí dos cosas muy importantes que me llamaron bastante la atención, que fueron una rebeldía activa y una pasiva. Siempre cuando nos exhorta, manifestamos una rebeldía pasiva, que nos quedamos en silencio, pero murmuramos y maquinamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la rebeldía activa, mis queridos hermanos, es cuando algunos de los líderes que estamos aquí presentes, que están presentes, nos ponen a hacer una obra, nos ponen a hacer un trabajo y vamos, la hacemos, pero vamos murmurando, vamos recriminando, vamos peleando entre sí mismos. Es una rebeldía activa, mis queridos hermanos. Tenemos que cuidarnos de eso, de todas esas actitudes. Que esa fue una palabra que a mí me llamó bastante la atención y la comparto con ustedes, mis queridos hermanos, para guardarla tanto yo como ustedes en nuestros corazones. Amén.